con vosotros. Pues encantados de tenernos a los tres, un día más por aquí, un día de nuevo de mucha tensión, después de un fin de semana movidito, después de que Israel, después de tanto amenazar, por fin atacara. Adrián, te quiero preguntar un poco tu primera valoración sobre este ataque, algunos dicen limitado por parte de Israel, dicen también que Estados Unidos intervino para frenar un poco las acometidas de Netanyahu. ¿Cómo valoras lo que sucedió el sábado? Bueno, yo creo que la impresión en este momento es que ha sido una conjunción de realidades que al final sí han tenido el resultado de un ataque ciertamente limitado o muy limitado, ¿no? En partes parece que el ataque de Israel no ha sido, digamos, no ha intentado ser un ataque devastador, pero incluso dentro de sus intenciones, pues ha sido moderado, según se dice, pero tampoco sabemos si esto está confirmado, en parte porque por la capacidad de Irán de detectar y de intervenir los ataques con misiles, por la colaboración de Rusia y en parte por la complicidad de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay rumores en distintos sentidos, pero de cualquier forma las conclusiones básicas yo creo que son las primeras. Es decir, el resultado final ha sido un ataque limitado y las intenciones de un resultado que ha sido, digamos, más reducido que el de las intenciones probables de Israel, pero esas intenciones tampoco eran, desde luego, digamos, devastadoras, ¿no? Bueno, en conjunto ha sido si lo podemos sintetizar en esas características de ataque limitado. Vamos a ver, ahí la cuestión es en qué medida esto ha sido así por decisión de Israel o por presión de Estados Unidos. Y si ha sido por presión de Estados Unidos, en qué medida es simplemente una decisión de retrasar el conflicto hasta después de las elecciones, ¿eh? Lo cual no sería de extrañar teniendo en cuenta las dinámicas en las que se han jugado las relaciones entre Israel y Estados Unidos durante los últimos semanas y durante el último año. Es decir, en realidad Estados Unidos no está jugando un papel de verdadero mediador, está intentando aparecer como mediador, pero en el fondo apoyando las estrategias de Israel en Gaza, apoyando las estrategias de Israel de escalada y apostando también como Israel por arrastrar a Irán a un conflicto mayor. Otra cosa es el momento, ¿eh? Y claro, sí parece claro que para el gobierno de Estados Unidos o para el Partido Demócrata, si se quiere, no es este el mejor momento para provocar ese estallido. Pero claro, ese análisis nos lleva a la conclusión de que a partir del 5 de noviembre, especialmente si gana Trump las elecciones, podemos entrar en un momento muy, muy, muy peligroso. Bueno, pues pendientes de las elecciones, pendientes también de hacia dónde va esta escalada. Enrique, te quiero preguntar por esto, ¿qué te ha parecido el ataque por parte de Israel y también si crees que va a haber una respuesta por parte de Irán antes del 5 de noviembre? Bueno, por un lado, los ataques, según los medios, tanto occidentales como iraníes, se circunscribieron a Teherán, Ilán y el Juzestán, es decir, a la capital, Teherán. Ilán y el Juzestán son provincias fronterizas entre Irán e Irak, es decir, lo más próximo a territorio israelí, si es que los israelíes no entraron a través de Jordania y dispararon desde Irak. La cuestión es que por el lado iraní ellos hablan, por ejemplo, según las declaraciones de la base de defensa aérea de Hatam al-Anbiya, o sea, el mando central de defensa aérea de Irán, lo que señalaron fue ataques contra emplazamientos en Teherán, Ilán y Juzestán, pero que la defensa aérea conjunta del país interceptó y frustró con éxito esas incursiones israelíes y se produjeron daños limitados en algunos emplazamientos cuyo alcance se está investigando. Claro, esta es la cuestión fundamental, reconocer que frustraron, pero hubo algo que golpeó, qué daños fue. Esa es la cuestión que está por ahí por comentar. También recordemos que precisamente en el ataque del 1 de octubre Israel negó cualquier tipo de daño contra bases militares, bases
aéreas en particular de Israel. Simplemente dijo, no, nuestra defensa aérea lo ha interceptado todo, pero vamos a responder. Claro, por el lado iraní también están hablando de esa operación Promesa Verdadera 3, que esto ya parece como una secuela de películas, pero una secuela de películas que da bastante miedo, por lo que pueda seguir incrementándose la cuestión. Desde mi punto de vista, tampoco creo que vayan a poner en riesgo la situación hasta después de las elecciones para ver quién va a ser el ganador, ya que quizá si gana Kamala Harris y por las primeras muestras de fraude electoral ya parece que el establishment quiere hacer que ella gane, bueno, probablemente la situación de Estados Unidos vaya a estar totalmente débil en la zona. Pero si gana Trump, ya sabemos que Trump, una cosa es anti-iraní y pro-israelí, al 100% anti-iraní y al 100% pro-israelí, con lo cual podríamos esperar que la situación se calentase. De hecho, y ya con esto termino, ayer en su intervención en el Madison Square Garden hablaba de utilizar la fuerza como diplomacia estadounidense, el viejo estilo estadounidense que precisamente les ha llevado a esta situación de descrédito y aislamiento respecto a los países en desarrollo, a las grandes potencias en desarrollo, los países del sur y del este global. Bueno, pues pendientes de las elecciones en Estados Unidos, que desde luego van a tener impacto, incidencia en el conflicto en Oriente Medio. Armando, la noticia este fin de semana fue este ataque por parte de Israel, esperado, no sé si decepcionante. Hay gente en Israel que sí que está bastante molesta con Netanyahu. ¿Cómo valoras tú este ataque? Bueno, yo creo que ya lo habíamos comentado en este mismo foro, que la respuesta muy probablemente iba a ser muy mesurada, precisamente por la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre el tema. A Estados Unidos le preocupa mucho su elección interna y le preocupa que pudiera politizar y polarizar todavía aún más las elecciones en los Estados Unidos. Una respuesta muy fuerte por parte de Israel hubiera constituido un grave y un serio problema en las posturas tanto de algunos grupos pro Líbano, pro Gaza, no realmente que haya grupos de peso pro Irán, pero sí esta idea de que hay una fuerza desmedida para repeler las agresiones y que cada vez son más numerosos y más influyentes en la política norteamericana, tanto por el número de votantes como por algunos representantes en algunos de los estados claves que ahora están en disputa. Entonces, creo que fue mesurada precisamente por la presión que ha estado ejerciendo Estados Unidos. Creo que Irán sí puede responder, pero también me imagino que será una respuesta mesurada si lo hacen los próximos días antes de la elección. Y si no, esperará a saber y conocer quién está sentado precisamente en la silla presidencial para saber de qué tamaño es esta respuesta. Evidentemente, quien quede, aunque hay una política de apoyo continuo y definitivo hacia Israel en el gobierno de Estados Unidos en los últimos 50 años o más, es evidente que quien quede también tendrá pues una política de mayor o menor acercamiento. Donald Trump, como todos sabemos, ha expresado sus simpatías, su principal asesor político es su yerno, que es judío, y bueno, por el otro lado, Kamala Harris está casada con un judío, entonces este grupo va a tener influencia cercana, personal, no nada más económica y política, quien quede en la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues desde luego todos estamos mirando a lo que pasa en Estados Unidos, también esperando a la respuesta por parte de Irán. Adrián, te quiero preguntar por esto. Hoy decían que van a utilizar todas las herramientas disponibles, prometían una dura respuesta contra Israel. La pregunta es si se va a hacer o no antes de las elecciones, antes del 5 de noviembre. Sí, efectivamente, porque las respuestas anteriores se han moderado en función, por lo menos, del calendario político, vamos a decir. Es posible que también pueda haber argumentos pues, de infraestructura militar, ¿no?, que puedan justificar
un mayor o menor retraso, pues en función de los cálculos que se hagan sobre qué tipo de armamento se va a utilizar o cuál puede ser la respuesta de Israel frente a ese ataque y cuándo se va a producir, ¿no? A su vez, ¿no? Pero bueno, en principio parece que lo lógico sería que esa respuesta de Irán pues demorara pues estos 7 días hasta las elecciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que descartar nada, no es fácil hacer una previsión exacta porque bueno, puede haber, ya digo, factores de cálculo. Hay un factor clave de fondo que incide no solo en esta cuestión, sino en el conjunto del análisis geopolítico de Oriente Próximo. Son las diferentes opiniones sobre qué es lo que realmente va a hacer una segunda presidencia de Donald Trump, ¿no? Porque efectivamente, como han dicho mis compañeros, sus declaraciones son tremendamente agresivas contra Irán y tremendamente favorables a Israel. En su primer mandato ese fue su línea de actuación también, pero es muy complicado que pueda desarrollar ese tipo de actuación de forma coherente con ese objetivo de mantener buenas relaciones con Rusia y con China y de alguna forma llegar a un acuerdo en Europa. Es decir, la interrelación entre Rusia, China e Irán en este momento, en la interrelación estratégica, es ya tan grande, tan clara y tan directa que esa contradicción no la va a poder mantener. Entonces, de esas dos líneas discursivas de Trump, una de las dos se va a caer. No sabemos exactamente cuál. Es decir, si va a dar prioridad a esa agresividad de Oriente Medio que le piden, digamos, los lobbies sionistas, y eso va a suponer, en este caso, va a suponer sacrificar las buenas relaciones que aparentemente pretende mantener con Rusia, o al contrario, si en realidad lo que está haciendo con estas declaraciones agresivas con respecto a Oriente Medio se debe al contexto de campaña y en el fondo lo más importante de su estrategia es la otra parte, es decir, llegar a acuerdos con Rusia, con China y de alguna forma defender a Israel sin acceder, conteniendo, digamos, el estallido estratégico, ¿no? Pero las dos cosas, las dos estrategias de las que está hablando a la vez va a ser imposible. Pero claro, cómo se interprete lo que realmente va a hacer Donald Trump va a ser decisivo a la hora de que Irán en este momento actúe de una forma u otra. Yo estoy seguro de que no ya Donald Trump o su equipo, se ha hablado mucho de si Trump ha hablado con Putin o no, pero claro, detrás de Trump hay sectores del ejército y de los servicios de inteligencia que sin ninguna duda han estado en contacto con sectores del ejército pues, ruso y chino por lo menos, y quizás también del iraní. Y seguramente han hablado de qué es lo que va a pasar si Donald Trump gana estas elecciones. Entonces, muy posiblemente ya tienen todos ellos las claves de lo que realmente va a suceder y probablemente actuarán en consecuencia. Bueno, pues pendientes de